Soy la profesora Mariela Peralta, encargada del área de literatura de Pre-2. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya hemos visto, ¿cierto? Literatura peruana quechua. Vamos a ver, un segundito por favor. Aquí estamos. Literatura peruana quechua. Es más, ustedes ya lo tienen en su cuaderno, así que va a ser muchísimo mejor. ¿Qué cosa es la literatura peruana quechua? Primero, si empezamos por peruano, vamos a ver que hay varios mitos y leyendas. El hecho de que las culturas que habitaron nuestro territorio desconocieran la escritura hace complicado el conocimiento del proceso literario. Los diversos pueblos de nuestro antiguo Perú desarrollaron la creación literaria mediante la oralidad. ¿Qué cosa es la oralidad? Viene de oral, de transmisión, pero no escrita, sino oral. Las crónicas nos dan una amplia información de la época incaica. Los incas, en su proceso de expansión, respetaron la cultura de la mayoría de los pueblos vencidos. Es por ello que hasta el día de hoy conservamos un conjunto de mitos correspondientes a diversas culturas como la Chimú, el cual conoceremos el mito que relata la llegada del fundador, Nailam. Bien, ¿qué más nos dice? Características. Fue de carácter anónimo, obviamente, porque si tenía la oralidad, pasa de generación en generación y nunca se iba a saber quién era el autor. Por eso normalmente los autores de la literatura quechua, la literatura peruana quechua, son anónimos. Se identificaron con la identidad agraria, composición cargada de comparación y referencias al mundo agrícola. Así es, identidad de agrícola, de campos, sembríos, tierras, etcétera, etcétera. Manejaron el animismo. ¿Qué cosa es el animismo? La naturaleza cobra vida. Ellos mucho hablan de la naturaleza, las tierras, el campo. Profunda oralidad, obviamente, porque en ese tiempo no existía la escritura, entonces ellos se tenían que comunicar solo de forma oral. Fue clasista. Las composiciones contadas por el pueblo no eran las mismas que se recitaban en honor al Inca. Obviamente, ¿qué cosa es clasista? Eso lo expliqué ese día en la clase, ¿cierto? Es la división de las clases sociales, donde no, en este caso de la literatura peruana quechua, no se narraba lo mismo en la realeza, en el honor al Inca, que en los pueblos. En los pueblos el lenguaje era un poco más campechano, mientras que en, en el incanato, era más elevado, más culto. Emplearon el colectivismo, el cual primaba ante lo individual. ¿Qué es el colectivismo? El colectivo viene de varias personas. Se juntaban varias personas para contar sus mitos y sus leyendas. Tipos. Tenemos dos tipos de literatura peruana quechua: la literatura cortesana y la literatura popular. La literatura cortesana, está realizada por los amautas. ¿Quiénes eran los amautas? Los amautas eran los profesores de los hijos de los incas. Ellos eran los amautas. Por eso le llaman literatura de cortesana, viene de Cortés. Mientras que la literatura popular lo realizaran los arabicos. Los arabicos eran personas que se iban de pueblo en pueblo cantando, narrando sus historias, sus poemas, ¿cierto? Pero de pueblo en pueblo. En la literatura cortesana había una gran manifestación de un gobierno teocrático. Creían en varios dioses. Mientras que la literatura popular era una manifestación de la comunidad o ayllu.
En la literatura cortesana resaltaban las alegrías y las fiestas agrarias y religiosas. En la literatura popular simbolizaban los sentimientos comunitarios en diversas actividades. En la literatura cortesana exaltaban las hazañas heroicas y legendarias y manifestaba admiración a sus dioses, como les dije, ¿no? La literatura peruana quechua era politeísta, ¿no? Creían en varios dioses. Producción literaria. Tenemos los géneros. Son 3 géneros literarios: épico, dramático y lírico, que lo vimos también en la literatura peruana quechua. El género épico se desarrolló especies como el mito, leyendas, fábulas y cuentos. El canto quechua más antiguo nos narra una explosión cósmica, luego del cual Huiracocha creó al hombre. Dioses y hombres de Huarochirí es la expresión más fidedigna de la literatura prehispana, recopilada por Francisco de Ávila, un escritor peruano. El género dramático pertenecía a la nobleza. Eran abundantes y con escenarios muy adornados. Las poesías eran dialogadas. Representaban hechos bélicos, históricos, actividades agrícolas y costumbres. Ojo, el dramático pertenecía a la nobleza. Si pertenecía a la nobleza, su lenguaje era un poco más culto. Y el lírico, ¿de qué proviene? Yo lo mencioné en la clase pasada. Lírico viene de lira, del instrumento musical, ¿cierto? Donde antes los escritores se iban cantando de pueblo en pueblo con su lira, alegrando con sus poemas. Por eso es que de allí viene el género lírico, de lira. Sus características: el poema tenía pocos versos, era muy pobre para ser memorizados, predominaba el símil. Desarrollan las siguientes especies literarias. Especies literarias: el Aymoray, que era el canto a la naturaleza; el Huacaitaqui, que era el canto a los animales; el Urpi, poesía amorosa, cantada al desengaño y al dolor por la pérdida de la amada; y el Ayataqui, que era el canto fúnebre por la pérdida de un ser querido. Bien, y el mito del Incarri. ¿Qué cosa es el mito del Incarri? Vamos a contar porque ese es un mito cortito. Incarri era todopoderoso, tenía potencia para desear y hacer. Amarró al viento y al tiempo, creó la luz, creó el Cusco y pobló el mundo de plantas, animales, ríos y mares. Después creó a los hombres a su imagen y semejanza, y floreció el gran imperio de los incas. Los hombres, mujeres y niños del imperio vivían llenos de prosperidad, pero el inca de los españoles, llamado Pizarro, se propuso matar a Incarri, teniéndole una trampa. Después le cortaron la cabeza y la ocultaron. No se sabe si en el Cusco o en Lima. Su cuerpo lo golpearon con piedras y por todos los sitios desparramaron sus pedazos. Pero Incarri no ha muerto, está vivo y se está reconstruyendo. Cuando esté completo su cuerpo, entonces Incarri volverá. Y otra vez el pueblo empezará a cantar, a bailar, a pintar como antes y volverá a ser feliz. Tenemos así varios mitos: el mito de Huiracocha y Cahuillaca. Este de aquí es muy bonito. Y luego tenemos Ollantay, ¿cierto? Bien, todos estos son mitos de la literatura peruana quechua. Este material ustedes lo van a poder encontrar, así que no se preocupen. Igual ustedes lo tienen ¿en dónde? En su cuaderno. Así que eso es todo por el día de hoy. Ya nos encontraremos la siguiente clase con un nuevo tema. Y por favor, cuídense mucho y no salgan de casa. Hasta una próxima oportunidad.